tercero básico. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Quisiera iniciar en esta ocasión contándoles una pequeña historia acerca de un famoso personaje que de hecho influenció drásticamente la independencia de la mayoría de países del continente americano. Entonces voy a leer para ustedes la historia o la anécdota de George Washington, el primer presidente de Estados Unidos. La anécdota de George Washington y el cerezo es muy conocida en Estados Unidos. Según la historia, el padre de George Washington recibió como regalo un preciado árbol de cerezo que plantó en un lugar especial de su huerto. Un día, el niño George jugaba con un hacha filosa y sin pensarlo cortó el árbol. Cuando su padre, un tanto furioso, quiso saber quién había cometido semejante barbarie, George le dijo la verdad. Su padre le confesó que lamentaba la pérdida del árbol, pero que apreciaba que dijera la verdad para asumir las consecuencias. Es muy conocida esta historia, ya que posteriormente George Washington se convirtió en el primer presidente de Estados Unidos y un gran impulsor de la independencia de este país de las colonias inglesas. Posteriormente, este acto influenció drásticamente a la independencia de la mayoría de países americanos, no dejando por un lado a nuestro país. De hecho, el tema del día de hoy es la independencia de la corona española y el mantenimiento del status quo. Cuando hablamos del status quo estamos hablando de un estado, de un orden, de un funcionamiento que se mantiene a pesar de los diferentes movimientos políticos, revolucionarios. Es decir, este movimiento, este orden se va a mantener a pesar de las circunstancias que se den. Vamos a empezar hablando un poco sobre el virreinato, que anteriormente era cómo funcionaba la política de Guatemala. Cuando hablamos de un virreinato estamos hablando sobre que acá habían autoridades, es cierto, teníamos, probablemente habían autoridades como los jefes de los pueblos indígenas, los terratenientes que en ese entonces existían, los capitanes generales. Sin embargo, era un virreinato porque las decisiones más importantes y trascendentales eran tomadas en la corona española, y los encargados básicamente de retransmitir esas órdenes eran los comandantes o capitanes generales en el país, en el actual país de Guatemala. Posteriormente yo voy a mencionar nuevamente este hecho trascendental en la historia, que es la independencia de Estados Unidos. Esto se dio en el año 1776. Recordarán ustedes, si han leído esta historia, acerca de la entonación o la lectura de la firma del acta de independencia en Filadelfia. Esto se dio en el mes de julio, en el año de 1776. Posteriormente, entonces, ¿por qué nombro nuevamente este suceso? Fíjense que posterior a esto se empezaron a dar movimientos revolucionarios. Empezaron a aparecer en 1811 algunas conspiraciones para poder llegar a nuestro país a la independencia, que como veíamos en las clases anteriores fueron sofocadas rápidamente por los intereses de los entonces comandantes generales o los jefes de nuestro país. Ahora bien, acá hablamos sobre una formación de juntas de gobierno. Las formaciones de juntas de gobierno prácticamente son el status quo que se dio en ese entonces en la época independiente. Es decir, el poder pasó de ser de la corona española directamente a ser de los descendientes españoles que habitaron y se establecieron en nuestro territorio. Posteriormente estas personas se convirtieron en terratenientes o grandes adinerados poseedores de las mejores tierras de nuestro país,
que de hecho si vemos un poco o le damos un vistazo a la historia cercana y de hecho a la historia actual de nuestro país, nos daremos cuenta que seguimos hablando y viviendo en el mismo status quo, en donde los adinerados, en donde los que poseen las mejores tierras de nuestro país, siguen siendo los que tienen el control del mismo. Entonces, esto ha sido una parte sobre el tema de la independencia, el status quo de nuestro país. Seguiremos hablando sobre esto, algunos aspectos importantes de la corona española, cómo fue que todos esos minerales, esos metales preciosos que fueron extraídos de nuestro país, como la plata, posteriormente harían grande a lo que hoy conocemos como Europa, ¿verdad? Tristemente es la historia que pasamos, debemos aprender a conocerla porque el pueblo que conoce su historia es un pueblo que avanza, sin embargo un pueblo que desconoce su historia tiende a repetir. Que Dios les bendiga y nos vemos en una próxima ocasión. Por hoy no hay tarea, únicamente leer la hoja de contenido que tienen por ahí, verán un poquito más acerca de algunos procesos, algunas circunstancias que se dieron, recalcando un poquito lo de los virreinatos, la anexión ahí, ¿verdad?, a México, algunos otros puntos que podemos resaltar. En la siguiente clase seguiremos hablando del tema y posteriormente estaremos asignando alguna pequeña actividad. Que Dios les bendiga y nos vemos en una próxima ocasión.